Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, los saludo. Soy Doris y estamos con ustedes desde la Ciudad de México en la cabina de Urus Radio. Pues bueno, a quien nos escucha por primera vez, estamos transmitiendo en vivo hoy lunes 12 de enero de 2015 y este programa se llama La verdadera historia de México, desde donde el profesor, más bien donde el profesor Francisco Mendoza, pues la narra de una manera anecdótica y amena. Y pues bueno, a ¿qué pasó, profesor? Lo vi con una sonrisa. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, pues con el gusto de que estamos estrenando equipo, ¿verdad? Estamos estrenando equipo de audio. Esperamos sus comentarios, ojalá sean buenos, de que se esté escuchando bien la transmisión. Entonces sí se ve un poquito impresionante el equipo, el tamaño del micrófono y todo. Pero mucho gusto me da, pues, de que vamos avanzando, licenciada. Exactamente, profesor, pues yo estoy aquí con el nervio, parece que sí se está escuchando bien y pues bueno, ya esperamos sus comentarios y pues el día de hoy el tema, ¿cuál es, profesor? Bueno, pues así, seguimos haciendo un repaso, licenciada, un repaso de lo que es la literatura mexicana histórica. Estuvimos comentando el capítulo anterior o el programa anterior sobre la literatura durante la época colonial o que habla de la época colonial mexicana y ahora hablaremos sobre la literatura que habla sobre el movimiento de independencia, licenciada. Ah, qué bien, profesor, pues empecemos entonces porque parece que este tema es muy vasto, ¿verdad? Pues sí, licenciada, sí, pero antes yo quisiera hacer una pequeña aclaración. Surgieron algunas dudas y hubo algunos comentarios, porque nos decían que sí había mucha literatura que hablara sobre la colonia en México. Efectivamente, hay mucha literatura, licenciada. A lo que nos referíamos nosotros es que no hay un libro condensado, no hay una fuente, digamos, básica, sino que tenemos que tomar diferentes fuentes. Tenemos que ver a muchos autores que hablan precisamente sobre la época colonial, aunque no es tan vasto el material como vamos a mencionar el día de hoy sobre la independencia. Y lo decíamos porque siempre hay como que un sentimiento de negación de la época colonial, lo comentábamos en el programa pasado. Entonces no hubo tantos autores dedicados a esa época, licenciada, aunque sí hay mucho material. Y parece ser que pasamos por alto el nombre de alguien que escribió muchísimo sobre esa etapa, que fue Luis González Obregón, del cual son libros clásicos en México, sobre todo el de El nombre de las calles, ¿sí? Entonces, es recomendable Luis González Obregón y lo podemos encontrar muy fácilmente en cualquier librería o cualquier biblioteca, encontramos libros de Luis González. Entonces, si ustedes van a adquirir algún libro, pues se los recomendamos, que sea precisamente de este autor, licenciada. Ah, qué bien, profesor. Ya tenemos aquí algunas personitas en el chat. Hesri Mendoza, Rodolfo de la Vega, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Nos escuchamos. Bueno, yo me imagino que van a decir que nos escuchamos bien. Ah, sí, ya leí por acá que sí se escucha bien. Ah, perfecto, licenciada. Pues entonces, iniciemos pues, continuamos con esta serie, licenciada, hablando precisamente de la literatura mexicana. Más que nada, licenciada, el espíritu de estos programas, de estos últimos programas, ha sido el que luego nos preguntan, ¿cuáles son nuestras fuentes? Hablamos mucho de historia y en ocasiones hemos dicho cosas de la historia que no son oficiales, ¿sí? Y que nosotros decimos, nos atenemos, ¿sí? A la misma historia. Pero ¿cuál es nuestra fuente? Y eso es lo que hemos estado platicando. ¿Qué libros estamos tomando nosotros y que podemos recomendar para poder tener este tipo de acervo, este tipo de información, licenciada? Entonces, vamos a hablar acerca de la independencia de México. Ya han sido varios capítulos o varios programas en URUS donde se ha abordado el tema, pero no desde el punto de vista literario, licenciada. Y es que se nos da un cambio muy importante. Decíamos que en la época colonial, en la época virreinal, pues se vivía de alguna manera, por así decirlo, tranquilamente.
tranquilamente porque las rebeliones que hubo fueron sofocadas, porque el ejército virreinal era muy poderoso, porque se tenía sujeta a la población mediante la iglesia, sí, y esa amenaza de excomunión y de que iban a pagar un levantamiento yéndose al infierno, etcétera, tenían a la gente atemorizada. Hasta que de pronto, pues llega este movimiento que ya nadie pudo detener, que es el movimiento que se inicia en Guanajuato en 1810 y que culmina en 1821, licenciada. A partir de ahí, y es algo interesante, a ver, vamos a explicarlo bien. También en el programa anterior decíamos que México realmente es un país joven, ¿sí? Como nación, México, pues apenas cumplimos, ¿qué? 200 años, licenciada, y de hecho de ser independientes todavía no los cumplimos, ¿sí? Porque sería hasta el año 2021, que tendríamos 200 años. Somos un país joven, más sin embargo, el arraigo, más sin embargo, el nacionalismo mexicano ya estaba, digamos, en el ambiente, ya flotaba en el ambiente. De tal forma que al momento que se da la independencia, surgen muchos movimientos culturales, literarios, que identifican, ¿sí? O que buscan esa identificación con lo mexicano, aunque apenas nos llamábamos México. Entonces empiezan a surgir músicos, empiezan a surgir poetas, dramaturgos, pintores, escultores, etcétera, que van a reflejar esa cultura naciente que realmente es heredera de grandes, grandes culturas. Licenciada, la literatura sobre la independencia es enorme, pero verdaderamente enorme. Podemos hablar horas y horas de los diferentes autores. Vamos a mencionar algunos de ellos, pero realmente no podemos decir quién fue mejor que otro. Lo que sucede, insisto, es que se da esta necesidad de identidad, ¿sí? Esta necesidad de hablar de este México. Mientras los políticos estaban haciendo pedazos y estábamos cambiando de presidentes cada 3 meses, ¿sí? En base a levantamientos o a cuartelazos, mientras el resto de la población estaba con esa necesidad de identidad. Uno de los principales autores y que podemos hablar, por así decirlo, es un juego de palabras como un contrahistoriador, es precisamente Lucas Alamán. Lucas Alamán que, bueno, perteneció a varios gabinetes de varios presidentes mexicanos, era un hombre sumamente letrado y que curiosamente lo hemos comentado aquí, era amigo personal de don Miguel Hidalgo. Mas, sin embargo, Lucas Alamán, él es un detractor de Miguel Hidalgo. A pesar de ser amigos, ¿sí? Lucas Alamán se opone. ¿Por qué? Porque él es conservador. Entonces él se opone a la independencia de México. No hay que olvidar ese detalle, que es increíble esa anécdota, cuando Hidalgo va a tomar la ciudad de Guanajuato y que da órdenes a sus tropas de que la casa de Lucas Alamán no sea tocada, y que Lucas Alamán se salió al balcón de su casa tranquilamente a ver cómo tomaban la lóndiga de granaditas, sentado en el balcón de su casa, porque sabía que su casa nadie la iba a tocar. ¿Quién iba a decir después que Lucas Alamán era el que iba a ser un detractor? Pero ahora, ¿qué tan detractor sería? Vamos a poner un poquito en tela de juicio la misma palabra sobre Lucas Alamán. ¿Por qué? Porque los movimientos posteriores a la independencia retratan al cura Hidalgo pues como un sacerdote, casi como un santo, ¿sí? Y Lucas Alamán lo que dice, no, el señor era un hombre común y corriente. Es más, este hombre tuvo mujeres, este hombre tiene hijos, tiene bienes, etcétera. Entonces toda la gente se le fue encima. ¿Cómo te atreves a decir eso del cura Hidalgo? ¿Pero qué cree? Que era cierto. Todo eso era cierto. El cura Hidalgo, siendo sacerdote, se relaciona con algunas mujeres y con algunas de ellas tiene hijos. De hecho, en la actualidad, licenciada, en Dolores, sí, en Dolores, hay una tienda que está frente a la iglesia principal de Dolores, donde se dio el famoso grito, y esa tienda la atienden descendientes directos del cura Hidalgo, descendientes directos. ¿Cómo puede haber descendientes directos? Porque pues son descendientes de los hijos del cura Hidalgo. Entonces no era una mentira lo que decía Lucas Alamán.
quizá en la parte, podemos criticar a Lucas Alamán, en la parte donde menosprecia al pueblo mexicano, menosprecia a esas hordas, como él alguna ocasión lo mencionó, esas hordas criminales, ¿sí? Que se iban en contra de su rey. Entonces fue un tanto fuerte sus expresiones en contra de la gente que seguía el movimiento de Hidalgo. Pero, insisto, tenemos que leer a Lucas Alamán. Tenemos que leerlo si queremos ver la otra parte. Y es más, ahí es donde vamos a encontrar detalles tan interesantes, licenciada, entre Lucas Alamán y algunos otros detractores. E insisto, detractores lo pongo entre comillas, detractores porque están en contra de la historia oficial, pero que realmente no dijeron más que pues muchas verdades, ¿sí? Es también como nos enteramos, como Bustamante, etcétera, que nos enteramos de los amoríos que tenía la corregidora José Fortín de Domínguez con el capitán Allende, ¿sí? Y de hecho, vamos a entender esto, licenciada. La corregidora, ¿sí? Tiene dos hijos con el corregidor, Miguel Domínguez, y su tercera hija es producto de un amor con el capitán Allende. El corregidor, al saberse, digamos, engañado por la corregidora, es por lo que denuncia, ¿sí? Denuncia el levantamiento que está por darse en un intento de venganza contra el capitán Allende. ¿Sí? O sea, los celos son los que lo llevan a denunciar el movimiento y es donde se da todo el inicio de la gesta de 1810. Pero ¿qué pasa? La corregidora fue tomada prisionera y después encerrada en un convento, pero también eran religiosos y según la religión, el corregidor, tenía que perdonar a la corregidora. Sí, tenía que perdonar. Entonces el corregidor le da sus apellidos a la tercera hija y queda oficialmente como hija del corregidor, más sin embargo es hija del capitán Allende. Okay. ¿Sí? Entonces, y después tuvieron más, creo que tuvieron 7 o 8 hijos, Miguel Domínguez y la corregidora. Pero ¿cómo podemos explicar en las aulas? ¿Cómo podemos explicar en las aulas el que un amaciato, ¿sí? O el descubrimiento de un amaciato fuera lo que provocara nuestro movimiento de independencia? Sería muy complicado, licenciada. Entonces, por lo mismo se censura esa parte, como lo hemos comentado en otras ocasiones, se censura que la Gora Rodríguez se hacía amante de algunos militares españoles renombrados y directamente en la cama, ¿sí? Entre la seducción, ella sacaba la información de cuál era el movimiento de las tropas virreinales y ella lo avisaba a los guadalupes y los guadalupes le hacían llegar la información, sobre todo a José María Morelos. ¿Cómo podemos explicar eso en las aulas? Vuelvo a lo mismo, que un amaciato detona el movimiento de independencia y que posteriormente otro tipo de amaciatos son los que están provocando que los triunfos del padre Morelos. Entonces, es un poco complicado de explicar y nos quedamos entonces con la parte romántica. Tenemos muchísimos escritores. Si se fija, ya aquí ya estamos hablando de varios hechos, pero no tenemos un compendio igual que en la época colonial, pero sí tenemos mucha más riqueza, mucha más riqueza de información. Es más, si no queremos abordar tanto los temas literarios, ¿qué le parece si nos vamos entonces a otro tipo de tema? El tema de las películas. Porque hay varias películas mexicanas que hablan sobre el movimiento de independencia. Es más, las pueden ustedes ver gratuitamente en YouTube. Yo les aconsejo, de veras les aconsejo, que vean la película Mina, Viento de Libertad. Es una excelente película mexicana que desgraciadamente llega a los cines y que dura 1 o 2 semanas en unos cuantos cines y desaparece. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa, desgraciadamente. La gente ve otro tipo de películas, películas de acción, películas con efectos especiales, etcétera. Pero una película que hable sobre nuestra historia, pues no les interesa tanto. Pero ojalá las personas que nos escuchen en Nulus Radio busquen en YouTube Mina, Viento de Libertad, una excelente película con un excelente elenco de actores mexicanos. Recuerdo mucho la imagen de Héctor Bonilla interpretando el papel de Fray Servando Teresa de Mier, ¿sí?
este Alonso, que él es el que hace a Francisco Javier Mina, etcétera, y que de veras nos ubica en esa gesta, sí, que empieza en Soto la Marina y que termina en el Cerro del Venadito, y aunque todavía no refleja toda la crueldad del ejército virreinal, pero sí nos refleja una parte importante de la historia de la independencia. Hace poco, no recuerdo ahorita el nombre, no sé si usted lo recuerda, licenciada, es un poco difícil de recordar el nombre del hijo de Ignacio López Tarso, el actor que Ay, estelariza, mm, tiene el apellido López, sí, sí, sí. No, no estelariza recuerdo. una película que se puso, bueno, se estrenó el año pasado en México, que se llamó Morelos. Sí. Excelente película mexicana. Así, lleva por título Morelos. Y es con el hijo de López Tarso. Y que hace una excelente interpretación del cura Morelos. Y me llama la atención que estuvo bien documentada históricamente. Muy, muy bien documentada. Sobre todo esa escena donde se ve la confusión que se da entre las tropas insurgentes a la llegada a Valladolid y donde los derrota Iturbide precisamente. Cuando yo vi la película no pensé que fueran a sacar esa escena. Y de pronto la veo y sí se ve la confusión y uno siente el coraje y la rabia. ¿Por qué nos estamos matando entre nosotros nada más, no? E Iturbide triunfando, pues. Entonces, la película es muy buena. E insisto, hay varias películas mexicanas. Desafortunadamente, perdón que lo interrumpa, las salas estaban vacías, Sí, las salas de licenciada. cine, pues. Las salas cuando se presentó Sí. la película Morelos estaban vacías. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, no había más de 10 personas en la sala y la película duró solamente 2 semanas en exhibición. Pero bueno, si vemos otro tipo de películas, Rápido y Furioso, etcétera, bueno, la gente Ah, eso hace sí. fila para poder entrar y está bien, o sea, no vamos a censurar ese tipo de películas, sino lo que censuramos es nuestro poco interés por lo mexicano. Entonces, hay una película, recuerdo, que se llama El Patriota, una película norteamericana, que refleja eh, parte de lo que fue la guerra civil norteamericana. Qué buena película, la verdad, qué buena película, qué bien hecha está. Y uno dice, ¿por qué no hacemos eso con México? Si nosotros también tenemos historias maravillosas que platicar, que contar, ¿por qué no lo hacemos? Pues por eso, licenciada, porque cuando se hacen películas buenas sobre la historia de México, la gente no va. Lo hacemos a un lado. Entonces, pues no resulta redituable, pues. Pero ahora, bueno, también tenemos telenovelas. Y a pesar de que aquí hemos atacado a Televisa con sus programas de Laura y todo eso, pero también tenemos que reconocer que por lo menos han hecho algunos intentos, ¿sí? Han hecho algunos intentos de hacer algunas telenovelas históricas, y la verdad, yo recuerdo aquella telenovela que todavía fue en blanco y negro, la telenovela Los Caudillos. Usted no se acuerda, licenciada, estaba muy chiquita cuando eso, pero yo Gracias, gracias. todavía me acuerdo yo de esa película de esa telenovela Los Caudillos, todavía en blanco y negro. Excelente telenovela mexicana con grandes, grandes actores. Estaba Alonso, estaba, bueno, Julisa, estaba, insisto, excelentes actores interpretan esa telenovela que se puede ya conseguir y que en YouTube también la pueden observar. Y últimamente lo que fue La Antorcha Encendida, ya una producción mayor, una con más dinero, y no nos gustó tanto. Realmente como que era más el lucimiento. Hemos hecho esa crítica, que los actores mexicanos pues ya se han perdido mucho en el lucimiento personal. Entonces, La Antorcha Encendida, aunque da buenas referencias históricas de la época de la independencia, pero realmente pues se luce mucho las caras bonitas, Mm. ¿sí? Las caras bonitas, pero bueno, ahí está ese intento, pues. Aquí Rodolfo de la Vega nos dice que es Ignacio López Aranda, es el actor que interpreta a Morelos. Exactamente, es un López, era lo que nos Sí, acordábamos, Ignacio López Aranda, insisto, gracias, muchas gracias por la información, muy, muy buena interpretación. sí, La verdad, bastante. trabajó muy bien y bueno, alcanzamos a leer por ahí alguna entrevista después de que vimos la película, donde él decía que él desconocía mucho la vida de Morelos y que cuando le ofrecieron el personaje se dedicó a estudiar la vida de Morelos y que él sentía el personaje. Entonces, pues la verdad, insisto,
muy buena cinta mexicana, muy recomendable para todos, Ok, licenciada. y tenemos un comentario de Arturo Gamol, dice que lo más reciente es Huérfanos sobre Melchor Ocampo, y también hay otro comentario de él que dice que la telenovela El Carruaje, que me imagino que iba a hablar de ello, profesor. Bueno, en la telenovela Carroja lo íbamos a hablar en el siguiente programa Ah, porque ok, ya habla de la etapa de Juárez. ah, ok, Ahorita nos centramos en la etapa de la independencia, pero la verdad, igual la interpretación que se hace de Benito Juárez en la telenovela de Carruaje fue histórica, ¿eh? Es muy buen trabajo la de Carruaje, y efectivamente íbamos a comentar la película Huérfanos, pero también en el capítulo posterior, porque habla de la vida del ilustre michoacano Melchor Ocampo, ¿sí? Gracias, de veras, gracias por la información, y vemos que están, vamos, eh, participativos e inquietos, participativos. sí. Así es, licenciada. Bien, licenciada, desgraciadamente en México, a raíz de la independencia terminó por quitarnos el yugo español, pero realmente en México quedamos hechos un desastre. Un desastre porque las pugnas internas comenzaron. Comenzaron muy fuertemente, sí. Y sobre todo en dos bandos, el bando conservador y el bando liberal. Entonces, así llegaba un nuevo presidente, y si era conservador, era hablar mal de los liberales, y lo mismo si llegaba un liberal, pues hablar mal de los conservadores. Y la historia fue cambiando de un lado para otro, y el que hoy era héroe, mañana era villano, ¿sí? Y podemos hablar de que es hasta la llegada de Juárez cuando empieza como que a sentarse la República Mexicana. Es cuando comenzamos como ya a definir una línea. Y quien la toma totalmente es Porfirio Díaz. Entonces, durante la época porfirista y más cuando se acerca el centenario de la independencia, Porfirio Díaz es el que echa la casa por la ventana. La casa por la ventana, y comienzan a surgir concursos literarios, concursos poéticos, concursos pictóricos, sí, todo hablando sobre el tema de la independencia. Entonces tenemos muchísimos autores, muchísimos autores, empezando, vamos, hablábamos de México a través de los siglos en el programa anterior, es el libro 3, es el que habla sobre la independencia, pero a partir de ahí, insisto, tenemos a Justo Sierra, tenemos infinidad de autores que hablan sobre la independencia. Se rescatan muchas historias de la misma independencia, licenciada, pero todo es en base o con base a esta idea de Porfirio Díaz de llegar a la etapa del centenario, ¿sí? Posteriormente, ahora ya para el bicentenario, pues la verdad fue una celebración muy pírrica, una celebración muy pobre, ¿sí? Una celebración sin lucimiento. Todos esperábamos las cuestiones espectaculares en el año 2010 para que nos pusieran ahí una torre, supuestamente una torre de luz, sí, que la verdad yo no le veo el sentido. Este, La suavicrema. bueno, hay quien, si ustedes pueden ver algunas imágenes de la Torre de Luz del Bicentenario, pues hay quien le apoda la suavicrema. Para los que nos escuchan en el extranjero, la suavicrema es una galleta alargada, y por eso dicen que eso es lo que parece esa Torre de Luz. Y luego subieron una imagen grandísima porque era centenario de la Revolución también y bicentenario de la Independencia, y resulta que era la imagen de Benjamín Argumedo, que fue un general revolucionario que traiciona a la revolución. En fin, fue un desastre, verdaderamente fue un desastre. Más sin embargo, en la parte literaria, licenciada, se escribieron muchos libros. Hay uno en particular que ahí me gustaría mucho comentar, porque se rescata un personaje fundamental en la independencia de México. Siempre pensamos que la independencia en la parte femenina es la corregidora y nada más. Y hay un libro, yo se los recomiendo mucho, que se llama La Leona de México. ¿Sí? Desde el título, ¿sí? La Leona de México es un libro de fácil lectura y que nos platica la vida, la azarosa vida e increíble vida de una gran mexicana que fue Leona Vicario, que sería la esposa de don Andrés Quintana Roo. Y que de veras es una vida increíble. La vida de la corregidora vamos, es interesante,
pero al final la corregidora llevó una vida como cualquier otra mujer. Ujú. Se metió en el movimiento de independencia y lo apoyó. Y de hecho sabemos que después de la independencia fue buscada, el mismo Guadalupe Victoria la buscó y la corregidora lo mandó al demonio a Guadalupe Victoria porque decía que era muy timorato. O sea, la corregidora siempre participó políticamente. Pero Leona Vicario, caramba, de veras que es impresionante la vida de ella, el tiempo que vivió enclaustrada, cómo se escapa vestida de arriero, cómo se va a la sierra a pelear junto con su marido, cómo tiene a sus hijos en las montañas, cómo llegan a alimentarse de cosas silvestres, de raíces, de frutos, etcétera, porque estaban allá en la sierra peleando por la independencia de México, ¿sí? Y todo eso no lo sabíamos. Todo eso no, de eso no se hablaba, de esa gran mexicana que fue Leona Vicario, y que se ha hablado, ya han salido varios libros, de hecho hemos contado 4 o 5 libros hablando de Leona, pero les recomendamos principalmente La Leona de México, y que es también fácil de adquirir. Y por lo mismo, licenciada, tuvimos mucha más literatura que habla sobre Morelos, que habla sobre Victoria. Hace poco conseguimos un libro que habla sobre Guadalupe Victoria, que todavía no leemos. Surgió mucha literatura que, bueno, estamos a 5 años de que, bueno, 4 años y meses de que fue la celebración, entonces ahorita todavía seguimos como con esa línea, siguen saliendo publicaciones, vamos a las diferentes librerías de la Ciudad de México y encontramos mucho material sobre la guerra de independencia, licenciada. Entonces, por eso decíamos, no es fácil decir, váyanse a tal libro nada más y ahí van a encontrar todo. No, es muy rico el material que tenemos sobre la independencia. Creemos que hace falta, pero esto es labor de los historiadores, licenciado, y es una labor de mucho tiempo, ¿sí? El dejar en claro muchas dudas que todavía tenemos sobre la guerra de independencia. A pesar de todo lo escrito, todavía falta, creemos, la obra cumbre o el historiador o historiadores que nos lleven a la parte medular de la independencia. Hay libros que hablan sobre la parte económica, la parte política, la parte bélica, la parte romántica, ¿sí? Pero quizá han dejado cabos sueltos ahí, licenciada. Hay dudas todavía que tenemos, qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Creo que México es un país lo suficientemente maduro como para que nos digan la verdad de muchas cosas, licenciada, que no se queden ahí ocultas o que se queden ahí arrumbadas, ¿sí? Sería interesante que estos historiadores oficiales como Enrique Krause, que también ha escrito mucho sobre la independencia, pues ya se dejaran un poquito de una narración tan timorata, Ujú. sino entrarle de lleno. Y una parte importante, licenciada, sería hablar de lo que fue el ejército virreinal. Se habla mucho de las batallas, y sí, Hidalgo ganó varias batallas, y después Morelos y el sitio de Cuautla, pero poco hemos encontrado y ese poco pues es muy valioso sobre lo que fue el ejército virreinal y lo que fue la hazaña, licenciada, la verdadera saña con la que ejerció o luchó el ejército virreinal. Se acusa, Lucas Alamán acusa de hordas a los insurgentes, pero la verdad fue un juego de niños lo que hicieron los insurgentes comparado a lo que hicieron los españoles, licenciada, comparado a lo que hicieron. Eso provocó el miedo de la gente, pero también eso provocó que mucha gente no se rindiera. Y que a pesar de que había caído Morelos, la gente siguiera a Guerrero, siguiera a Guadalupe Victoria. Precisamente ese carácter sanguinario de los españoles. Ahora, ¿por qué no se hace, licenciada? ¿Por qué no se dice? Alguien nos comentaba, y sí fue muy, ¿cómo le diré? Sí nos hizo pensarlo. Resulta, licenciada, que, por ejemplo, cuando se triunfa, cuando entra el ejército trigarante, aquel 27 de septiembre de 1821, entra a la Ciudad de México, ¿sí? Recordará usted que nosotros narramos aquí en Urus que la estatua del caballito, la de Carlos IV, que ahora está en la Plaza Manuel Tolsá, estaba en el centro, en el zócalo de la Ciudad de Ajá, sí. México, y que por órdenes de Iturbide se le pusieron unas lonas, ¿sí? A la estatua porque sabían que la gente iba a destruir la estatua de Carlos IV. Y lo mismo, licenciada, se sacaron los restos de Hernán Cortés
de San Hipólito, que era donde estaban guardados, entrando el ejército trigarante y otro grupo sacando los restos de Hernán Cortés para llevárselos a otro lado, porque sabían que la gente los iba a sacar y los iba a hacer pedazos. La gente odiaba a los españoles. ¿Qué pasa, licenciada? Que a través de los años sigue habiendo como que ese odio, como que ese rencor por los españoles, y nos comentaban en sí, nos hicieron pensar, es que si se dice todo lo que hicieron los españoles en la guerra de independencia, ¿sí? Donde te encuentres un español te vas a oír. ¿Y para qué provocar venganzas que ya no tienen sentido si esto pasó hace tantísimos años? Sí, pero es que fueron cosas crueles. Por eso no nos platican, licenciada, que cuando fue llevado a la Inquisición Hidalgo, ¿sí? Para quitarle su poder eclesiástico, le rasparon las manos para quitarle la piel. Lo dejaron ensangrentado, ¿sí? Es una tortura eso. Eso lo hizo la Inquisición. ¿Y quién manejaba la Inquisición? Los dominicos. ¿Y quiénes eran los dominicos? Pues españoles, muchos españoles. ¿Sí? La, la, ese hecho que a mí me sigue causando, me espanta, de veras me espanta cuando Pedro Moreno fue muerto en el Venadito precisamente, y lo meten en una jaula, el cadáver de Pedro Moreno, lo meten en una jaula que va arrastrada, pues, o sea, en una carreta, pero dentro de la jaula meten a Francisco Javier Mina y lo llevan pueblo por pueblo para que los vea la gente. En una jaula, en una sola jaula, Francisco Javier Mina vivo, con el cuerpo, sí, ya en estado de descomposición de Pedro Moreno, para que viajaran juntos. Es una crueldad, es un sadismo lo que hacían estos señores. Entonces, licenciada, sí es cierto, si de pronto eso lo sacamos a la luz, caray, vamos a sentir mucha rabia, mucho coraje de lo que hicieron con nuestra gente, licenciada. Pero, vamos, quizás sin tintes amarillistas, sí podemos explicar lo que fue el movimiento de independencia. Y que fue de veras una lucha de muchísimo tiempo. Aquí hemos hablado de Albino García, hemos hablado de Fray Servando, hemos hablado de tantos y tantos que no se mencionan casi. Es de Mariano Matamoros, de los Galeana, de los Bravo, de cuantos que no son, digamos, los grandes nombres de la independencia, pero que lucharon muchísimo y que de veras, válgame la expresión coloquial, se la rifaron, ¿sí? Por nuestra independencia. Entonces, la literatura, ahí está, licenciada, pero no forma parte de la historia oficial. Nosotros se los invitamos a que busquen más información, ¿sí? A que sigan leyendo, se sigan enterando. ¿Por qué? Porque no se ha acabado de escribir la independencia de México, licenciada. Todavía nuestra independencia no se termina de escribir. Estamos hablando de la parte histórica, ¿sí? Todavía no terminamos de narrar todo lo que se vivió. Y esto, ¿qué provoca, licenciada? Nuestra falta de identidad. Esto es lo que provoca, recordamos aquella anécdota cuando Fidel Castro, cuando gobernaba Cuba, alguna ocasión se le ocurrió decir que los niños mexicanos, ¿sí? Conocían más fácilmente los nombres de los personajes de Walt Disney que los nombres de sus héroes de la independencia. Y inmediatamente el gobierno mexicano, que en ese tiempo era Ernesto Zedillo, manda una nota diplomática quejándose, ¿sí? Por la intromisión de Fidel Castro en cuestiones mexicanas. ¿Pero qué cree? ¿Que es cierto? Está bien, Fidel no tenía por qué haber dicho eso, pero lo dijo. Y al final de cuentas lo que dijo era cierto. ¿Sí? Nuestros jóvenes, ahorita, si nosotros le preguntamos a nuestros jóvenes en una primaria, vamos a una primaria, licenciado, y les preguntamos la última alineación del Real Madrid o de un equipo así de fútbol famoso, ¿se la saben, licenciada? Sí. Y se saben los nombres de los jugadores, y se sabe de dónde vienen, se lo saben, licenciada. Y si les preguntamos los nombres de los héroes de la independencia, no los conocen. No los conocen. Y vemos con tristeza que la gente que es popular en México, y estamos hablando de actores, actrices, que los hace populares la televisión, perdón, pero qué vergüenza causan cuando les han hecho preguntas sobre independencia, reforma, revolución, y que no son preguntas difíciles,
que simplemente le dicen, dime algún personaje de la independencia y dicen Benito Juárez. Es triste, porque aparte, esa gente que dice que Benito Juárez estuvo en la independencia, y usted sabe a quién nos referimos, ¿sí? Así es. Este, llena el Auditorio Nacional y la gente lo aclama y las niñas lo aplauden y dicen, es mi ídolo, cuando verdaderamente es un ignorante. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo, licenciada? A ignorantes. Y son los que tienen la palabra en México. Es por eso, licenciada, que lo seguimos, pues, invitando para seguir leyendo. Y de pronto, bueno, sí nos fuimos un poquito en la línea del programa, licenciada, pero sí, en ocasiones sí causa esa molestia, ¿no? Se nos da esa molestia, licenciada. Lo seguimos invitando, pero queremos agradecer, yo particularmente, un comentario. Quizá no debiera yo hacerlo en el micrófono, licenciada, quizás debiera yo guardarme el comentario, pero sí lo quiero compartir, ¿sí? Porque fue muy halagador, fue definitivamente muy halagador. Yo ni siquiera se lo había comentado a usted, licenciada, pero una persona nos dijo, es que una de mis mejores fuentes de la historia de México es Urus Radio. Dice, he escuchado todos los programas y cuando necesito una información, pues busco en el directorio de Urus Radio. Dice, para mí es una de mis fuentes, aparte de mis libros, escuchar Urus Radio. No sabe usted, en ese momento sí sentimos o sentí ese gusto, pero al mismo tiempo sentimos la responsabilidad, que es tener un micrófono enfrente y que sabemos que nos escuchan en promedio de 200 a 300 personas cada 8 días. Nos están escuchando, esto que estoy diciendo lo van a estar escuchando y que es una responsabilidad muy grande. Entonces, procuramos no hablar por hablar, sino tener una fuente, tener una base de lo que estamos diciendo y compartir con ustedes nuestra propia opinión personal como mexicanos que somos, licenciada. Y bueno, pues ya solamente para cerrar, licenciada, porque sí, nos fuimos como con otros comentarios, únicamente para cerrar, licenciada, hay mucho material sobre la independencia de México. Después vendría una confusión literaria, y lo digo así, porque como caían gobiernos, subían gobiernos, entonces hay material muy disperso acerca de lo que fue el México post-independiente, hasta que se viene a sentar el movimiento literario mexicano con la llegada del movimiento republicano, esto es del movimiento de Juárez, ¿sí? Y con la guerra de reforma. Para esto, licenciada, la próxima semana platicaremos un poquito sobre la guerra de reforma. Hay un libro que se los recomendamos sobre la guerra de reforma que se llama Noticias del Imperio, de veras, de Fernando del Paso. Se lo recomendamos. Es un libro grande, sí, pero que recibió muchísimos premios por lo bien documentado que está. Habla sobre todo de lo que fue Maximiliano Carlota, pero dentro del contexto de Benito Juárez. Entonces, si lo pueden conseguir, digamos, estamos hablando siempre de libros que sean de eh, fácilmente adquiribles, pues. Entonces, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, y se lo recomendamos mucho, licenciada. Y vamos a estar hablando de toda esa etapa, de los principales autores, hablaremos de Lizardi, hablaremos de Justo Sierra, hablaremos de toda esa etapa, licenciada, para cerrar con la parte de la revolución, donde ahí sí, nos vamos a dar vuelo, ¿sí? Hablando de películas, hablando de novelas, hablando de libros que hablan sobre el movimiento de la Revolución Mexicana, licenciada. ¿Qué le parece? Pues muy bien, profesor, pues como le decía, es muy vasto este tema y bueno, antes de que se nos termine también el tiempo, hay algunos comentarios aquí de algunos de nuestros amigos que están en el chat. Dice Arturo Gamol, dice, la historia es la historia, merecemos saber toda la verdad y no creo que haya venganzas absurdas contra los españoles de hoy. Pues sí, sí es cierto, sería muy absurdo, ¿no? Que peleáramos con los españoles de hoy, sí, sí, eso fue hace mucho tiempo. Un comentario así rápido. Hay quien afirma, o alguna vez escuché, que la venganza se da por sí misma, ¿sí? Y que decían que la guerra civil española, ¿sí? Fue de alguna manera la venganza de Dios por los 300 años de colonizaje en México.
o en América, ¿no? Que ellos también vivieron su situación, claro, unos cuantos años, pero que así fue de dura la guerra civil española en los años 30. Ok, y bueno, también tenemos igual un comentario de él, de Arturo Gamol, que dice que la torre que costó más de 1.000 millones de pesos. Bueno, eso es lo que dicen que costó, licenciada, porque sabemos que costó muchísimo menos y que no se entregó en el tiempo que se esperaba, pero eso es lo que ellos dicen que costó. Bueno, y también precisamente él comenta, dice, di quién fue el que confundió los personajes. Y aquí dice su nombre. A ver, ¿qué es lo que dice el licenciado? Ah, mire, aquí está. ¿Estamos en lo cierto? Sí. Ah, ya. ¿Lo Ah, es que, decimos? no, sí, ¿Lo sí, decimos? claro que sí. No es que pensé que se refería a lo de Fidel Castro. No, 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 no. pues fue Cristian Castro. Cristian Castro precisamente, y qué vergüenza, ¿eh? Pero hemos escuchado no solo a Cristian, a otros más los hemos escuchado decir verdaderas barbaridades de la historia de México. Barbaridades, insisto, y nuestros jóvenes los aclaman. Así es, profesor, es una verdadera lástima. Pues sí, bueno, en fin, ¿qué más podemos decir? Bueno, pues los dejamos. También les recordamos a todos los que nos escuchan que también estamos en iTunes y en iVoox, así es que también nos pueden encontrar por ahí. También estamos en Facebook y en Twitter. Y pues no sé si haya otros comentarios, déjeme checar por acá, creo que no, son todos. En el chat también ya está Emanuel. Gracias, Emanuel, también por escucharnos. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Y pues por acá nos escuchamos el próximo lunes. Les da mucha risa a Gesri y a Rodolfo lo de la suavicrema. Y pues bueno, en fin, pues que estén muy bien. Cuídense mucho y hasta luego. Los dejamos igual con esta melodía de contradanza, la vencedora. Hacemos un pequeño corte aquí en la música porque tenemos un mensaje de Graciela. Dice, hola Urus Radio, por fin los escucho en vivo. Saludos desde California. Me hacen recordar a mi México querido. Muchas gracias por contar la historia como lo cuentan ustedes. Me hacen remontarme a esas épocas. Gracias. Ay, pues muchas gracias a ti, Graciela, y qué bueno que nos escuchas desde allá. Que estén muy bien entonces a todos. Hasta luego. Un gusto.